Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor, feliz y bendecido día de miércoles, que Papá Dios nos acompañe en este día en todo lo que hagamos, que lo que oremos sea como para Él, para su gloria, que sea un día de mucha bendición. Quiero presentarles en esta mañana a nuestra invitada, ella nos acompaña desde Medellín, ella es María Camila Durán, una mujer muy especial y que tiene grandes detalles de parte de Papá Dios para sorprendernos en esta mañana. Buenos días, María Camila, ¿cómo estás? Buenos días, Joana, y a todos los que en este momento nos están escuchando. Qué alegría estar aquí, qué alegría haber recibido esa invitación del Señor y estar hoy contando lo que ha hecho en nuestra vida para que también sea de bendición para todas las personas que nos escuchen. Créeme que la alegría es para nosotros y sobre todo en mi caso que tengo ya el contexto de lo que significa tu testimonio, yo quiero invitar a que no se vayan a ir, o sea, que se queden de principio a fin, porque lo que nos vamos a dar cuenta es de que Dios es el más creativo, de que se las ingenia de mil maneras para hacer lo que Él quiere en el momento que quiere. Entonces, bueno, yo quiero que nos empieces compartiendo quién es María Camila. Bueno, me llamo María Camila Durán, tengo 29 años, estudié mercadeo, soy profesional en mercadeo, soy una hija amada de Dios, soy prometida en este momento de Jesús. El Señor me ha llamado a la vida religiosa, soy aspirante del Carmelo Descalzo de la Santísima Trinidad en La Estrella, un municipio de Antioquia. Llevo 6 meses como aspirante y ya esperando próximamente la entrada pues al monasterio. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa para devolvernos un poquito y que nos empieces compartiendo también qué tuvo que pasar, o sea, cómo fue esa infancia, esa adolescencia y por qué ahora estás en este camino, qué hizo el Señor en tu vida para sentir esa certeza en el corazón de ese llamado. Bueno, como tú decías ahorita, el Señor es muy creativo y todo lo que quiere lo hace. Eh, yo recuerdo que desde mi infancia, desde muy pequeña, yo empiezo a tener experiencia de Jesús, experiencia de Dios. Mis papás se separan cuando yo tengo 4 años y a partir de ese momento mi mamá comienza a ir a la iglesia protestante y yo cada 8 días voy con ella al culto y recuerdo que los domingos en el culto a los niños nos separan de los adultos y nos llevan a la escuela dominical y allí nos hablan en nuestro idioma de Jesús. Entonces yo me acuerdo que desde pequeña yo empecé a conocer a Jesús, a la persona de Jesús. Yo iba a retiros espirituales, yo servía también en el ministerio de música desde muy pequeña. Y bueno, recuerdo pues que yo era muy feliz allá, yo era muy feliz allá. Pero empiezan a suceder ciertas cosas en mi vida que permiten evidenciar que tenía una herida muy profunda de rechazo y de abandono desde el vientre de mi mamá y el abandono de mi padre pues cuando ellos se divorcian, ¿cierto? Y eso entonces empieza, en la época en la que entro al colegio, eso empieza como a marcar mucho mi infancia. Y hay algo que tengo que contar porque marca mucho mi testimonio y es que a los 8 años eh, yo empiezo a experimentar y a manifestar ideas suicidas. Entonces yo empiezo a escribir un día en el colegio en una hoja que me quería morir. Y recuerdo que la profesora toma esa hoja, me cita a mi mamá y le cuenta que yo estaba escribiendo que me quería morir. El Señor en el proceso de sanación que me ha llevado, un día me lleva a recordar este evento específico y me muestra que yo desde ese momento empiezo a tener mucho sinsentido de vida. Siempre he sido muy sociable, en el colegio me iba bien, no perdía materias, pero el vacío que yo sentía existencial era muy grande, era muy profundo, o sea, yo
Yo ahora trato como de recordar esa sensación que yo experimentaba y era como llegar después del colegio y no encontrar sentido a nada, ni a hacer tareas, ni a jugar con los amiguitos en la unidad, ni a ver televisión, ni a leer. Yo experimentaba como mucho sin sabor, mucho sin sentido. Y bueno, sigo creciendo, sigo creciendo. Eh, Llega un momento en el que por las heridas tan profundas que tenía, que no estaba, digamos, siendo consciente de ellas, decido alejarme de la iglesia y alejarme de Dios. Le digo que Él no existe, pero se lo digo a Él. Entonces yo digo, tú no existes. Si existieras, ¿por qué soy una mujer tan infeliz? ¿Por qué no le encuentro sentido a mi vida? Yo tenía momentos felices, pero no era feliz. Yo tenía un vacío muy grande. Entonces, bueno, me alejo totalmente del Señor, pues no vuelvo a la iglesia, a congregarme en los grupos juveniles. Mi abuelita y mis tías me invitaban frecuentemente a la iglesia católica, pero yo les decía que yo no quería ir a misa. Pero sí recuerdo que siempre, todos los años, iba a la vigilia pascual con mis tías y con mi abuelita. Y yo había crecido en la iglesia protestante. Yo hice la primera comunión porque estudié en un colegio confesional católico, pero no hice la confirmación, no participaba de las cuaresmas, no participaba en las eucaristías en el colegio, los profesores me respetaban eso. Sin embargo, iba a las vigilias pascuales todos los años con mis tías. Y en ese momento yo me sentía muy feliz. Yo bailaba, yo alababa al Señor. Para mí tenía mucho significado esas vigilias pascuales. Sí. Un día, en medio de mi adolescencia, yo, bueno, empiezo una relación de noviazgo a mis 18 años, mi primera relación de noviazgo. Y yo en ese hombre empiezo a poner todo lo que Dios representaba en mi vida. Entonces, yo con él traté de llenar todos los vacíos que tenía. La de un papá, la de un amigo, la de una mamá, la de un proveedor. O sea, yo empecé a constituir a ese hombre como mi Dios. Pero me imagino que en ese momento no eras consciente de eso. No era consciente. Es en el proceso de sanación que el Señor me empieza a mostrar que yo efectivamente a él le había puesto el lugar, lo había idolatrado, le había puesto el lugar que debía ser para Dios. Entonces, bueno, esta relación de noviazgo comienza y me acuerdo que en un momento, pues ya mis relaciones estaban totalmente fracturadas. La relación con mi mamá y con mi papá estaba totalmente fracturada. Yo a mi mamá no era capaz de decirle que la amaba. En ese tiempo no vivía con ella. Me había ido de la casa. Las relaciones con mis amigas, sí, siempre había tenido muchas relaciones desde muy pequeña, pero eran relaciones conflictivas, en las que decían como, ay, Camila es súper marginada, Camila es súper irritable, no se le puede decir nada. Entonces, como que todas mis relaciones estaban marcadas por eso. Obviamente en la relación de mi noviazgo también. Yo estaba permitiendo muchas cosas también en mi relación de noviazgo, precisamente por temor a sentirme abandonada. Entonces yo perdonaba infidelidades, me metía a ambientes que yo en realidad no quería estar por estar con ese novio. Entonces, bueno, mi vida estaba muy fracturada y hay un punto muy especial que yo recuerdo en el 2014. Yo un día llamo a mi mamá en una Semana Santa. Yo solamente iba a las vigilias pascuales, pero yo la llamé un Viernes Santo. Y yo le dije, mami, ¿qué vas a hacer hoy? Y me dijo, ay, hija, voy a ir a la iglesia. Ella en ese tiempo estaba frecuentando la iglesia católica porque le gustaba mucho la predicación de un sacerdote. Y ella había vuelto a la iglesia católica y me invitaba cada 8 días a la misa, pero yo no iba. Entonces la llamo este Viernes Santo y ella me dice, ah, voy a ir a la iglesia a una celebración que van a hacer a las 3 de la tarde, Sí. la de la cruz, y yo voy con ella. Yo le dije, ay, ¿puedo ir contigo? Yo no vivía con ella. Yo puedo ir contigo, y me dijo, claro. Entonces fuimos juntas.
a la adoración de la cruz. Eso fue en el 2014, hace 8 años. Yo hoy recuerdo esa humildad como si fuera ayer. Me sentí profundamente identificada, me sentí comprendida, me sentí amada por el Señor ese día. Y me acuerdo que en el momento de adorar la cruz, el Padre dijo, colóquenle el rostro de la persona que más los haga sufrir a este Cristo y bésenlo. Y yo le puse el rostro de mi mamá. Mi mamá estaba detrás de mí en la fila, yo beso el rostro de ese Cristo, y a partir de ahí empieza un proceso fuerte de sanación con mi mamá. Bueno, yo no fui pues como en ese año a la iglesia, no recuerdo si ese año sí fui a la vigilia pascual, pero el siguiente año tuve una pelea muy fuerte con mi hermanita y con mi novio. Y yo me acuerdo que cuando terminé pues con esa pelea, me encerré en mi habitación y me vi como el hijo pródigo, como en el fango. Y yo dije, mi vida está hecha nada, o sea, está hecha trizas, yo necesito ayuda, ¿qué puedo hacer yo? Y lo primero que se me vino a la mente fue ir a la iglesia donde había ido hace un año, Sí. a hablar con el sacerdote. El Señor me puso eso en el corazón. Y Además, yo, porque habías tenido como esa humildad o esas palabras muy directas de parte del Señor en ese momento. claro, yo me había sentido amada, pero era el amor de Dios. Había experimentado el amor de Dios hacía un año, entonces en ese momento de crisis tan fuerte, pues fue una pelea tan fuerte que yo solamente miraba al balcón de mi casa y yo decía, me quiero tirar por acá, o sea, yo no quiero vivir, yo no quiero seguir así. Y el Señor de una me pone pues en el corazón, no, ve a hablar con ese sacerdote. Entonces me acuerdo que bajo a la parroquia y, y comienzo a hacer una confesión sin darme cuenta que me estaba confesando. Pues yo no sé Sí. cuánto tiempo llevaba yo sin confesión, yo creo que desde que hice la primera comunión. Y yo no sabía que me estaba confesando y entonces empieza mi alma a experimentar esa paz de estar hablando con Cristo en medio de la confesión. Entonces él me dice que él me va a acompañar espiritualmente, pero que también me recomienda y me sale un proceso de terapia psicológica y que si la psicóloga recomendaba terapia psiquiátrica, pues bienvenida. Entonces, me acuerdo que a partir de ese momento yo empecé a ir al escondido, pues yo no le decía a nadie, ni siquiera a mi novio, Sí. que el domingo estaba yendo a misa a las 7 de la noche, porque tenía una Eucaristía de jóvenes de este sacerdote. Sí. Y, y yo empecé a ir todos los domingos a Eucaristía, entonces ya un día entré por primera vez a un grupo juvenil en la Iglesia Católica, Semillas de Dios, que hace poquito yo recordaba con mucho amor, porque fue hace 8 años que el Señor me llevó a ese grupo juvenil Semillas de Dios, y hoy veo cómo está germinando esa semilla para la Eso gloria. sí. Bueno, entonces empiezo en grupo juvenil, ya le empiezo a decir a mi novio que vayamos a misa y empezamos a ir a misa, y empezamos a ir también con su familia y con mi mamá y con mi abuelita y con mis tías. Y es un camino muy hermoso, empiezo a prepararme también para recibir el sacramento de la confirmación. Y el día que recibo ese sacramento, me acuerdo que experimento por primera vez como al Espíritu Santo, pues el fuego del Espíritu Santo. El Sí. arzobispo cuando estaba signándome, pues me decía, pero ¿qué le pasa? Y yo solo lloraba. Y yo le decía, no sé, siento mucho amor, siento mucho amor, siento mucho amor. Y bueno, a partir de ahí entonces empiezo pues como a llevar este proceso ya dentro de la iglesia, enamorándome, conociendo a la Santa Madre Iglesia Católica, eh, frecuentando todos los sacramentos, la Eucaristía cada 8 días y a la par también con proceso psicológico y también Ok. psiquiátrico. Entonces me empiezan a medicar, yo me empiezo a tomar el medicamento, empiezo muy juiciosa también como en la terapia psicológica y empiezo a recibir mucha fortaleza para poder salir de la relación donde me encontraba, porque era una relación que no me estaba generando bien, era una relación que yo en realidad no quería. Yo siempre le dije a Dios,
si tú no me vas a entregar un hombre fiel en todos los aspectos, entonces yo no me voy a casar nunca, porque yo sí creo en la fidelidad total. Y bueno, entonces termino con este novio, pero había un vacío muy grande en mi corazón, una dependencia emocional muy grande hacia la figura masculina, que era la que no había estado presente desde pequeña en mi vida. Y entonces, mientras rápidamente otra relación de noviazgo. Entonces yo estuve, ¿cuántos años? 8 años de mi vida de una relación, pues tuve 3 novios, pero terminaba con, o sea, cuando yo terminé mi primera relación, llevaba 6 años con él, y a los 2 meses yo ya tenía otro novio, viví un año con él, terminé, a los 15 días tenía otro novio, entonces como que no me daba el espacio para estar sola, no me gustaba la soledad, le tenía un profundo miedo, para mí un viernes en la casa era lo peor, para mí que no me invitaran a salir, que no tuviera un hombre que me estuviera dando detalles, que me estuviera confirmando el amor que solamente me podía dar Dios, para mí era muy triste, muy triste. O sea, yo experimentaba como mucha depresión en los momentos en los que me encontraba sola o en los momentos en que no me sentía amada por el hombre que me estaba acompañando, por el novio que me estaba acompañando. Pero entonces recuerdo, bueno, toda esa infancia y adolescencia con ideas, pues, mucho vacío existencial, en realidad, mucho vacío existencial, las ideas suicidas presentes, pero también hay algo importante. 2018 conozco, después de la confirmación fue como en el 2016, en el 2018 me invitan a participar de un taller de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga y conozco yo talleres de oración y vida. Entonces termino el primer taller que dura 6 meses más o menos, inmediatamente empato con otro porque yo digo, siento necesidad de repetirlo, siento que el Señor me está llamando a servirle también a través de este apostolado. Terminé el segundo taller de oración y vida y caigo en cuenta de que en ese 2018 las ideas suicidas desaparecieron un poco. Claro, la oración me empieza a salvar, me empieza a salvar, empiezo a encontrar yo ayuda en la oración, empiezo a encontrarme con ese Jesús que había conocido desde pequeña, empiezo a encontrarlo ya no solamente en la iglesia, sino también en la intimidad de mi habitación, empiezo también a contemplarlo mucho en la creación. Entonces, para mí la oración, haber conocido talleres de oración y vida, es algo fundamental, porque ahora las personas me preguntan, pues, mucho como, ay, sí, ¿cómo se empieza llamado a la vida religiosa? Y yo, oración, oración, ore, todo, como dice mi director espiritual, todo como fruto de la oración y nada sin la oración. Entonces, bueno, sigue pues pasando el tiempo y resulta que con el último novio que termino, en el 2019, en el 2020, yo un día le dije a Jesús, yo quiero ver si este es el esposo que tú tienes para mí, porque siempre soñé estar casada, tener 5 hijos, yo decía que quería tener una familia numerosa, y yo le dije, bueno, yo quiero saber si este hombre es el esposo para mí. Si no es el esposo para mí, pues entonces separa nuestros caminos, pero de forma suave, pues era un hombre muy bueno, es un hombre muy bueno. Y efectivamente, terminamos el 2 de enero del 2020, como muy conversado, como no, pues no, de pronto no nos vemos juntos en un futuro, entonces tomamos la decisión de terminar. Y yo me acuerdo que desde ese día yo le digo a Jesús, yo quiero que tú seas mi amor, yo quiero enamorarme primero de ti antes que conocer a mi esposo. No permitas que entregue mi corazón a ningún otro hombre, sino primero te lo he entregado a ti. Y empiezo a ir a Eucaristía diaria desde el 2020. Desde el 3 de enero yo empecé a ir a Eucaristía diaria en el 2020. Y el Señor me empezó a dar la gracia de ir a Eucaristía diaria. Yo era una mujer que le daba pereza a veces ir los domingos a misa. Iba, pero pereza, yo no llevaba una vida con gracia. Y el Señor me empieza a dar esta gracia tan especial de la Eucaristía diaria.
todas las mañanas iba a Eucaristía, me empiezo a enamorar de la adoración del Santísimo Sacramento, sin haber tenido revelación eucarística, porque yo todavía dudaba que el Señor estuviera realmente presente ahí. Sí. Pero el Señor me empieza a dar esa perseverancia, y llega pandemia. Me acuerdo que mi mamá se había ido a vivir a Estados Unidos, mi hermana estaba en un intercambio en Holanda, yo estaba viviendo sola. En esos meses, la pandemia empezó como en marzo, después del Día de la Mujer, y yo me acuerdo que en febrero y marzo, esos 3 meses, fui la mujer más feliz los viernes en mi casa, y yo no experimentaba felicidad en mi casa antes los viernes. Y yo Siempre empiezo a... necesitabas un plan, o sea, alguien que estuviera ahí llenando esos espacios. Y ya habías llenado con la Eucaristía, me imagino, porque fue todo ese tiempo como que esa presencia cercana del Señor. Sí, entonces yo me acuerdo que yo llegaba un viernes a mi casa y yo decía, bueno, vamos a cocinar, y yo ya le hablaba a Jesús así directamente, entonces yo, bueno, vamos a comer, vamos a hacer una cena para los dos. Me empecé a enamorar de él, como pues de la persona humana. Ya Jesús lo experimentó muy humano. Y me emociono mucho hablando de esto. Entonces, llega pandemia, mi hermanita regresa de Holanda, vivimos pues como un tiempo de la pandemia juntas, y me acuerdo que vivo por primera vez la Semana Santa como la había querido vivir desde que estaba pues como adolescente, porque cuando yo iba a las vigilias pascuales yo decía, qué chévere uno vivir todas las celebraciones de Semana Santa de corrido, Sí. pero para mí antes Semana Santa era como vacaciones, entonces pues yo ya estaba trabajando, yo en mitad de la carrera yo empecé a trabajar, entonces yo me acuerdo que Semana Santa era como el puente más largo del año y yo me iba generalmente para la costa, pero pasaba algo, los Viernes Santos yo no era capaz de salir de la cabaña, yo me llevaba mi Biblia y yo me quedaba todo el día en la cabaña. Era un día de profunda tristeza para mí porque yo veía a mi novio, a sus amigos, pues a mi novio en ese tiempo, a sus amigos, pues como en rumbas y todo eso, y yo no sabía que yo estaba uniéndome a la pasión de Cristo los Viernes Santos, pero era un día para mí muy duro, muy duro. Y entonces me acuerdo que en pandemia yo vivo la primera Semana Santa como yo la quería vivir, o sea, yo quería quedarme siempre en las celebraciones de la iglesia, pero de pronto por las relaciones, o sea, es que la dependencia era tanta que yo hacía lo que me dijeran mis novios. Entonces me decían como, pues sí, vamos a ir a la Semana Santa, pero no vamos a ir a todo, no, tampoco, qué exageración. Y yo quería estar en todo. Entonces ya en la casa, yo me acuerdo que yo me conecté a todo lo de Semana Eso te iba Santa, a preguntar, ¿cómo hiciste sabiendo que estábamos en pandemia? O sea, todo fue virtual. todo fue virtual, Ajá, ok. pero con una profunda devoción que había adquirido, pues que hoy lo entiendo que me había dado la gracia eucarística, ¿cierto? Eh, pero yo me sentí viviendo a plenitud esa Semana Santa, aún de forma virtual, me sentí viviéndola completamente. Estaba muy unida a Jesús. Conozco la consagración a Jesús por María, entonces comienzo las catequesis, empiezo a entender qué es la vida en gracia, qué es lo que me llamaba el Señor. Yo me acuerdo de un punto muy especial, yo no me acuerdo cuántos años tenía, tal vez 14, 15 años. Sí. Mi mejor amiga, la familia también pues pertenecía a la iglesia cristiana no católica, y un día el papá nos invitó en una cabalgata de Feria de Flores, que Medellín está de rumba, y en una cabalgata de Feria de Flores estábamos en la Macarena en un congreso de jóvenes cristianos. Y yo me acuerdo que ese día el pastor que estaba predicando dijo, tu esposo ya está caminando, prepárate para él y no le vayas a ser infiel a él, tu esposo ya está caminando. Y a mí eso, yo ahí en el corazón sentí que yo quería consagrarle pues como la castidad al Señor. Pues yo quiero llegar virgen al matrimonio, pero ya en medio de la adolescencia y todo esto, yo no cumplo esta promesa, se me olvida. Y entonces a través de la consagración a Jesús por María, yo empiezo a entender la vida en gracia, la castidad,
y se empiezan a despertar como un montón de cosas que yo desde pequeña había anhelado, había querido, y empieza un camino muy, muy hermoso de enamoramiento más profundo con el Señor a partir de María, que claro, yo crecí en la iglesia protestante, yo no miraba a María, yo no miraba a María. Me ha derramado muchas gracias, la intercesión de la Santísima Virgen María es algo hermoso, maravilloso, me ha ayudado a sanar con mi mamá. Sí. Hoy puedo decirle a mi mamá que la amo, vivo con ella, la miro a los ojos, es algo muy importante porque el rencor hacia ella era muy fuerte, muy fuerte. Bueno, eh, entonces listo, la pandemia, la Semana Santa, y resulta que un día todavía estábamos como, bueno, ya nos estaban dejando salir un poco. Ujú. Y en medio de una de esas salidas, me acuerdo que la que me acompañaba en la consagración envía a WhatsApp, a un grupo que tenemos en WhatsApp, y nos envía una foto de Jesús expuesto en el Santísimo en una parroquia en Envigado. Sí. Y dijo, se va a quedar solito. Era como un viernes, como a las 10 de la noche. Y yo, ¿se va a quedar solito? No, yo me voy para allá. Y me fui para allá. Y fue como la Sí. primera vez que yo empecé a adorar con frecuencia, pues me volví adoradora. A partir de ese momento yo empecé a ir con frecuencia, entonces me acuerdo que el sacerdote de esa parroquia, Nuestra Señora de las Lomas, dejaba siempre el Santísimo expuesto todas las noches. Y yo me iba para allá y yo me quedaba horas, horas. En ese tiempo todavía no teníamos las parroquias abiertas, entonces no había horas antes los jueves, Sí. pero yo recuerdo que mis jueves yo los vivía allá y yo me quedaba, entonces no era una hora santa, sino que eran 4 horas santas y yo me quedaba, yo le cantaba, yo me iba a hacer el rosario y yo le decía, como yo no tenía todavía revelación eucarística, pues yo de verdad dudaba mucho de que Jesús estuviera ahí realmente presente. Yo le decía yo, Señor, eh, yo creo firmemente que tú estás en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo le hacía esa oración y el Señor me empieza a, a dar esa revelación eucarística. Listo, continúa así. Y un día me envían a WhatsApp una invitación a un congreso vocacional. A un congreso vocacional. Bueno, yo seguía experimentando el sinsentido de vida en ocasiones. Ya no era pues tan frecuente, pero en ocasiones, sobre todo cuando pasaba algo, no sé, que peleaba con mi mamá o que tenía una discusión con mi hermanita o uno que otro fin de semana, era como, ah, Señor, ¿qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y me acuerdo que entonces ya pues, en el 2020 me envían una invitación a un congreso vocacional virtual con las hijas del Fiat y yo me conecto. Y yo, ¿y por qué me están mandando esto a mí? ¿Cómo así? Me ven vocación de monja. Ayer no sé, el Señor se me mandó y me conecté. Y a Sí. partir de ese momento, yo le empiezo a preguntar al Señor, pues queda una semilla muy grande en mi corazón sembrada, sobre todo con la palabra del joven rico. Y yo le empiezo a preguntar, y yo, Señor, pues yo nunca te he preguntado si la vida religiosa de pronto sea lo que tú tienes diseñado para mí. Bueno, yo me abro a que tú me digas qué es, pero pues en realidad cuando yo le dije eso, yo quería que fuera la vida matrimonial. Claro, porque seguía en ti el sueño de ser esposa, de ser mamá. Y todavía no estaba completamente sanada esa herida del divorcio de mis padres. Entonces yo siempre quise tener lo que no había tenido desde pequeña, pero era una herida de infancia lo que estaba determinando ese sueño que yo creía mío, pero que no era el sueño de Dios. ¿Y cómo Entonces, descubres que es el sueño de Dios? entonces bueno, yo me conecté y bueno, se quedó como una semilla muy grande en mi corazón, pero no, yo le seguía orando a Dios por mi esposo, y resulta que al siguiente año, bueno, no pasa algo muy importante. La madre Laura la empiezo a ver en todas partes, la empiezo a ver en todas partes. Yo iba a una iglesia y me sentaba, cuando miraba el cuadro de la madre Laura, eh, un día me cogió el arrebato y dije, me voy para Jericó, quiero saber qué hay en Jericó, y me fui para Jericó.
y empiezo a ir todos los días al Santuario de la Luz, que es el santuario pues, donde reposan los restos de la Madre Laura, y yo me iba para allá a hacer el Santo Rosario, y yo le decía, y yo siempre me había sentido como muy identificada con los indígenas, pues como que los amo mucho, y yo decía, ay madre, ¿será que tú quieres que yo sea religioso y que me vaya a evangelizar indígenas? eh, y tengo un sueño, eso todo es en el 2019, 18. 20, Ah, en 2020, claro. pandemia. Un día tengo un sueño, sueño con un hombre que está detrás de mí, me está abrazando por detrás, está aquí detrás, me abraza y me dice, María Camila, yo por ti daría la vida, yo por ti lo daría todo. Y yo volteo y veo un hombre peludito. Entonces yo dije, Señor, me regalaste las palabras con las que voy a conocer a mi esposo. Nunca había tenido un novio peludito, pero me parecían muy lindos. Y yo decía, bueno, ya, yo sé que mi esposo pues, va a tener el pelo largo. Y bueno, yo me olvido de ese sueño. Y un día, saliendo del Santuario de la Luz, veo que en redes sociales me aparece un niño, pues me agregó un niño así peludito y tenía como una frase como de consagrado y yo no, señor, mi esposo, me regalaste mi esposo, yo súper enamorada pues. Y entonces empiezo una relación de noviazgo con esta persona y por un escrúpulo, me dejo, no sé si han visto la película de San Ignacio de Loyola. Hay un momento en el que él, pues el demonio le proyecta como toda una película de lo que supuestamente era su vida. Y él está a punto de tirarse de un acantilado cuando él reconoce que es el príncipe de la mentira y le dice, apártate de mí, Satanás. Y bueno, finalmente no se tira por el acantilado. Pero yo, por medio, pues por escrúpulos, una noche muy oscura de mi vida, digo, no, mi vida no va a cambiar, mi vida no, o sea, yo tuve una pelea muy fuerte con él, tuvimos una caída, entonces, claro, yo me dejé llenar de desesperanza. Y en ese momento, llego a mi casa y yo digo, no voy a cambiar, yo soy caso perdido. Y me tomo 20 pastillas, ingreso a la clínica. En realidad, como la experiencia, claro, yo había tenido ideas suicidas y yo me acuerdo que en mi adolescencia yo me había tomado pastillas, pero pues nunca pasaban de 5, como que me doparan y ya. Pero en ese momento yo dije, me quiero morir, quiero morir. En mi familia se habían presentado 2 suicidios en la línea materna, 2 tíos. Sí. Ya después entendiendo que era un proceso también espiritual, porque yo fui liberada de un espíritu de muerte. Eso no era mío, pero claro, yo me creí en esa noche esa mentira, ingreso al hospital y ahí, pues miren, es muy importante, o sea, a mí yo recibí muchos juicios cuando mi familia, por ejemplo, se dio cuenta que yo estaba hospitalizada, todo eso, porque me decían, pero ¿cómo? Una niña que está supuestamente tan cerquita de Dios, que habla tan lindo de Jesús y de María, ¿cómo así que entonces intentó suicidarse? Ujú. Nadie sabe lo de nadie, ¿cierto? Así es. Yo ya tenía experiencia de Dios, pero me faltaba encontrarme con el rostro misericordioso del Padre. Yo seguía a Jesús también a veces de una manera fariseica. Yo creía que yo tenía que hacer muchas cosas para agradarle. Y fue en la clínica. Yo recuerdo hoy con mucha gratitud ese momento en la clínica. Me veo yo acostada en esa camilla y yo sentía a Jesús todo el tiempo a mi lado derecho. Y fue ahí que yo experimenté ese encuentro con el rostro más profundo de Dios, que es el de la misericordia. Porque ahí entendí que yo no tenía que hacer, o sea, que no había nada muy bueno que yo pudiera hacer para que Él me amara más. Y no había algo muy malo que yo pudiera hacer para que Él me dejara de amar. Él me amaba hasta el extremo y punto. Y había dado su vida por mí y la seguía dando por mí. Entonces salgo yo de la clínica, obviamente es una recuperación muy dura, muy dura. Eh, Sigo pues medicada con el medicamento psiquiátrico. Yo como, ¿qué pasó en mi vida? ¿En qué momento me dejé engañar de esta manera?
empiezo a frecuentar un grupo de oración carismático y empiezan a hacer oración. Ah, bueno, mi director espiritual empieza también a hacer oración por mí Sí. y empiezo yo a sentir pues como manifestaciones de este espíritu que me estaba molestando. Ujú. Y finalmente, a través de la oración, a mi sacerdote me dijo una vez, niña, usted porque desde el 2018 está enamorada de la oración, se ha mantenido protegida. Pero si usted no fuera una mujer de oración, usted hace rato, pues no sabe Ah, qué ha pasado con su vida. Entonces, es a través de la oración que yo recibo liberación de este pensamiento suicida. Yo desde ese momento no vuelvo a tener pero ni una sola pista. Yo soy una mujer hoy feliz de vivir. 28 años de mi vida pensé en la muerte y hoy estoy feliz de vivir. O sea, yo me levanto todos los días con una sonrisa en la cara, alabando y bendiciendo al Señor por llamarme a la existencia. Yo eso jamás pensé que lo pudiera hacer, eso solamente lo hace Dios. Dios es el único que le regala a uno el sentido verdadero de la vida. Entonces también en medio de estas oraciones recibo efusión del Espíritu Santo, empiezo a conocer a la persona del Espíritu Santo, que ya, digamos, en ese día de la confirmación yo había podido experimentar como ciertos carismas, pero yo no sabía qué eran los carismas, nada. vale. Y es a partir pues como de este grupo, de la formación que empiezo a tener, que empiezo a conocer a la persona del Espíritu Santo y con él todo es mucho más fácil y más rápido. Empiezo también en ese año, en el 2021, el año pasado, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. No, Un amigo me dijo, Cami, tú tienes inquietud vocacional, deberías empezar los ejercicios en la vida corriente. Y el centro yo le dije al Señor que yo quiero un sacerdote que me acompañe, jesuita, me pone uno de los mejores, el padre Álvaro Restrepo, me acompañó con mucho amor. Eh, Duré más o menos 5 meses haciendo estos ejercicios. Dentro de los ejercicios, es un legado muy grande que tiene los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Deberíamos todos vivir esa experiencia. no, Y dentro de los ejercicios, todo lo que me aparecía, todo lo que yo iba escribiendo, era llamado a la vida religiosa, pero yo no quería. A mí me angustiaba mucho sentir que el Señor me llamaba a la vida religiosa. Sin embargo, continuaba. Pero fueron meses de mucho llanto, de mucha angustia, de entrar a dirección espiritual y decirle, Padre, yo no sé si entonces mi vida si es la vida religiosa. Bueno, entonces si el Señor me llama, entonces yo me voy a ir. Y él me decía, no, Camilita, si el Señor te llama a la vida religiosa, te va a dar la gracia de que tú experimentes mucha felicidad con ese llamado. Yo continuaba, el Señor me dio la gracia de la perseverancia, o sea, todo ha sido por gracia. El Señor me dio la gracia de la perseverancia, de continuar en la oración, de hacer un proceso concienzudo de discernimiento espiritual, de discernimiento vocacional. Finalmente un día, me acuerdo que yo le hacía, desde el 2018, hacía 4 años, hacía 3 años, yo le hacía la oración, Jesús, ¿tú dónde quieres que yo tire mis redes? Y un día en oración, en un jueves eucarístico, empiezan a cantar la canción de Pescador de Hombres. Y yo experimento en mi corazón la respuesta a esa oración de ¿dónde quieres que tire mis redes? Y con esa canción yo sentí que el Señor me respondía, no es que tires las redes, es dejar la barca y seguirme. Al poco tiempo, yo me doy cuenta que el hombre con el que había soñado, pues yo veo un cuadro de Jesús y cuando yo veo ese cuadro yo dije, ay, es el del sueño que me abrazaba por detrás y es este es él. Y yo soñé con este Jesús. Y bueno, ya después en un retiro espiritual, en silencio y en soledad, donde los monjes benedictinos en Guatapé, que le cogí mucho amor a ir a este lugar, eh, siento la llamada del Señor. Es una llamada con mucha certeza, o sea, el Señor me regaló la certeza de que me llamaba a la vida religiosa. Mm, Eso fue el... qué detalles recuerdas precisamente de esa certeza? Porque es que nos estás diciendo que si bien Dios se iba revelando, iba mostrando cuál era su propósito, cuál era su voluntad, en ti había ese recelo, pero ¿en qué momento llega esa certeza y esa convicción grande que ha dado Dios al corazón llena de paz?
hay dos momentos muy, muy importantes. Lo primero es que yo entré y yo le dije, Señor, o sea, Él es nuestro hermano, amigo, padre, entonces uno le puede hablar con toda confianza. Y yo le dije, bueno, tú sabes que yo vengo acá a pedirte la certeza de mi vocación, yo ya no quiero estar dudando. Entonces, también sabes que yo soy como Santo Tomás y que tengo que meter el dedo en la llaga para poder creer. Entonces, regálame algo muy fuerte para yo de verdad entender cuál es la vocación a la que tú me llamas, la que has soñado para mí. Y en el primer día de retiro, eh, una hermana de la compañía de María me había hecho pues como todo el itinerario del retiro y me puso a meditar en la palabra del ciego Bartimeo. Entonces el ciego Bartimeo es el que le dice Jesús, pues que está al borde del camino, y le dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo me sentía como ese ciego, yo, Señor, ten compasión de mí, respóndeme. En el momento en el que él le dice a los discípulos, devuélvanse y tráiganlo, y los discípulos le dicen, levántate, el maestro te llama, yo tengo una visión mía levantándome con hábito. Yo me vi con hábito, nunca me había pasado. Y yo, ay Señor, si el retiro empieza así, entonces confírmame. Y al siguiente día, sábado, eh, como les decía, soy una mujer que también contempla mucho desde la naturaleza, la creación, entonces le di los buenos días a unas plantas. Obviamente no me respondieron y yo dije yo, Señor, es que lo que tú necesitas son personas que salgan a pregonar por el mundo, que tú todo lo que has hecho, todo lo que has creado es para decirnos que nos amas. Señor, tú me llamas a la vida religiosa y empecé a hacer el Santo Rosario, meditando los misterios gozosos. Y en el primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios, yo sentí que el sí mío como mujer era el que iba a hacer que Jesús siguiera encarnando en el mundo. Y en el tercer misterio fueron palabras que salieron del Espíritu, en el cuarto misterio fueron palabras que salieron del Espíritu que yo dije, te presento mi sí con gusto. Y aparte, o sea, yo estaba frente a un árbol que tenía muchas flores moradas. Sí. Y yo miré las flores y como que se me abrieron los ojos, o sea, empecé a ver como todo más, pues como, no, el Señor me llama a ser su esposa. Y yo dije, ya a partir de ese momento me sentí la esposa, la novia del Señor, y me ha regalado en estos meses muchas confirmaciones. Al siguiente día que salí del retiro espiritual, bueno, yo salí de ese retiro el 22 de agosto y salí de la clínica el 22 de noviembre, exactamente 9 meses después. Yo volví a nacer, o sea, yo volví a nacer en el vientre de María. Eh, Me ha regalado muchas confirmaciones, pues cada vez más segura, pero nunca me imaginé que iba a llegar a la vida contemplativa. Yo siempre, por mi personalidad, dije, no, vida apostólica, salir a anunciar el reino, y empecé a conocer el Carmelo descalzo. Que el carisma es precisamente es la oración, la contemplación. La contemplación. Y pasó como con la vida religiosa. Nunca me imaginé ser llamada para la vida religiosa y nunca me imaginé ser llamada a la vida contemplativa, y aquí estoy respondiéndole feliz al Señor. O sea, me siento, la alegría y la paz son los frutos más grandes que yo he podido experimentar para reconocer que es la voluntad de Dios. Cuando uno siente, pero una alegría verdadera y una paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, uno ahí sabe que es la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios. Empecé a conocer el Carmelo, un sacerdote me dijo, tú vas a ser carmelita, y yo no voy a ser carmelita, yo voy a ser apostólica. Y él me dijo, Teresita te quiere, Teresita te quiere, Teresita se me empezó a aparecer por todas partes, me regalaron un día la novena a ella, y le dije, si quieres que yo sea carmelita, vas a tener que ir por mí hasta la casa, porque yo no voy a ir a conocer un monasterio de clausura. Y efectivamente un día me llama un conocido, hoy somos amigos, en ese tiempo teníamos una amiga en común, y me llama a decirme, Cami, tú tienes inquietud vocacional, es que el Espíritu Santo me pone en el corazón que tengo que ir por ti a la casa y llevarte al monasterio del Carmelo de Estrella. Yo empecé a llorar, y yo Claro. lo que le dije a Teresita, no te puedo decir que no, pues vamos, vamos. Y el Señor me regaló la gracia rápidamente de discernir que efectivamente era el Carmelo, es que mi vocación nació a los pies de Jesús. Yo fui sanada a los pies de Jesús como María.
Yo, mi vida entera está para derramarse a los pies de Jesús. Él ha querido darme la mejor parte Ok. y, y he entendido que la oración es el mayor apostolado que podemos hacer. Hoy el mundo necesita oración, hoy el mundo necesita personas que nos donemos totalmente por, por todas las personas que no oran y por las personas que oran pero que están cansadas, por los misioneros, Teresita, patrona de las misiones sin haber salido nunca de su monasterio, Ok. precisamente porque la mayor misión es hacer amar a Jesús y nosotros a través de la oración y de estar escondidas y en el anonimato podemos inflamar muchos corazones de la iglesia para que amen verdaderamente a Jesús. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo el corazón inflado. O sea, escucharte de verdad, yo me quedo sin palabras de cómo el Señor se vale de absolutamente todo. Y sobre todo, yo quisiera que, yo sé que hay muchos detalles, pero por el tiempo, yo quisiera que finalizáramos con esa invitación de que de verdad le hagamos preguntas al Señor, porque es que Él fue el que nos creó. Él es el autor de nuestra vida. Él sabe para qué nos creó, cuál es nuestro propósito, nuestra misión. Y a veces la vida nos damos cuenta que se nos va. Y yo no me quiero imaginar uno en la presencia del Señor y que de pronto diga, no, es que yo no quería eso para tu vida. Estamos a tiempo, o sea, estamos en este momento, en el hoy, en este momento que estamos escuchando este testimonio, que por gracia de Dios Él nos revele para qué nos creó. ¿Cómo debe ser esa oración? Una oración desde el corazón, sin fórmulas, como Jesús mismo nos dice, cuando vayan a orar, entren en su cuarto, cierren la puerta y oren a su Padre que está en lo secreto. No se necesitan fórmulas, se necesita un corazón dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, con todo y miedos, porque es normal que nosotros sintamos miedo de escuchar la voluntad del Señor. Para mí, por ejemplo, empiezan como los últimos meses por fuera del monasterio y empiezan a generarse un montón de sentimientos encontrados. Pero Jesús mismo no tuvo sentimientos encontrados en el Getsemaní. Entonces es saber que nosotros no tenemos que entrar a la oración sin miedo, sin temor, ¿no? A nosotros nos puede dar miedo escuchar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es lo que nos hará más plenamente felices. Muchas personas me preguntan, Cami, y de pronto tú eliges casarte. Digo, yo puedo elegir casarme porque Dios me ama tanto que respeta mi libertad. Pero o sea, la fidelidad de Dios no está en juego, pero mi nivel de plenitud en esta tierra sí está en juego y el Señor nos envió a esta tierra a ser muy felices. La felicidad obviamente en el cielo va a ser total, plena, perfecta, pero nosotros desde esta tierra, Santa Isabel de la Trinidad Carmelita Descalza dice, he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está dentro de mí. Nosotros sí podemos adelantar, vivir el cielo aquí en la tierra. Para eso es importante que nos ejercitemos en esa escucha obediente de la voluntad de Dios. En oración, es tu amigo, Jesús es nuestro amigo, quiere ser nuestro todo, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestro compañero. Preguntémosle, como si yo te llamara a ti en ese momento a decirte, yo a vos, ¿qué opinas de este plan que tenemos el sábado? Así, todo debe ser en oración, todo debe ser en oración. Tú decías, tenemos que tener una vida orante, que en cualquier momento nosotros estemos lanzándole una pregunta al Señor, si vamos en nuestro carro, si vamos en el metro, si estamos en el ascensor, si estamos dormidos, no tampoco se necesita. Obviamente son importantes los tiempos fuertes de oración, pues que yo me recoja, que yo entre en recogimiento, que yo disponga todo un ambiente para la oración. Pero el día a día de nosotros tiene que ser oración para que podamos ser felices y podamos cumplir la voluntad de Dios. Mira que hay algo que yo digo siempre y es una certeza que Dios habla siempre, todos los días, pero la clave nos la estás dando y es una escucha obediente, porque es que Dios habla, pero nos hacemos los locos. Dios habla y nos hacemos los escurridizos, los que no, esto no es conmigo, o ay, no, yo de pronto me estoy enloqueciendo. Te lo digo porque a mí me pasó, fueron muchos años, más o menos 3, 4 años, en las que Dios me hablaba tan claro, pero yo era como, no, 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 yo creo que no, no, esto tampoco. Y llega un momento en el que uno se rinde porque es que Dios no es porque lo dejemos para última oportunidad, que a veces lo hacemos, Él siempre nos está hablando, pero está esperando de que seamos obedientes. Y en ese momento es que se
se derraman bendiciones y en plenitud y en felicidad completa para la vida, porque allí es donde uno se quita ese velo, donde uno puede ver y decir, Dios mío, que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Es muy importante uno tener esa revelación de que somos profundamente amados por el Señor. Miren que las grandes espiritualidades, por ejemplo los ejercicios ignacianos, comienzan con esa revelación de que de verdad tú te sientas un hijo amado de Dios. La espiritualidad carmelitana, o sea, todo es con base en que uno se sienta un hijo amado de Dios. De pronto a veces tenemos muchas espiritualidades que son desde el temor, todavía desde el miedo, muy fariseas. Entonces, si nosotros, ¿cómo nos vamos a abandonar en la voluntad de alguien que nosotros desconfiamos? Pero si tú sabes que esa persona que te está esperando y que te está abriendo los brazos para que te lances, te ama, ¿qué miedo vamos a sentir? Entonces, por eso a veces lo más importante es uno tener esa revelación de la misericordia verdadera de Dios. Qué belleza. María Camila, el tiempo, yo no sé por qué pasó tan rápido, se nos fue volando, pero bendigo y alabo al Señor de verdad por lo que ha hecho en tu vida. Créeme que escucharte es te lo decía desde antes de que nos viéramos por estas pantallas y te lo digo aquí públicamente. De verdad, es una gracia muy bonita que te ha dado el Señor y yo sé que Él la va a seguir nutriendo, la va a seguir acompañando y le va a seguir dando muchísimo fruto, porque si Él mismo lo soñó y lo está permitiendo es porque a través de ti quiere ser canal, gran canal de bendición. Entonces le pido al Señor que te siga forjando, que siga ahí en ese cuartico como el gran alfarero que siempre está en proceso de construcción, porque todos los días nos está moldeando, nos está mostrando su amor, nos está acercando a Él y sobre todo nos está sorprendiendo con esas pinceladas de creatividad que no se va a cansar, porque todos los días nos enamora. Amén, así es. Muchas gracias a ti, Joa. Gracias por todas las oraciones. Me encomiendo mucho a sus oraciones. Y bueno, Bueno, antes de terminar, imagínate que aquí en el espacio tenemos un momentico donde en nombre del Señor extendemos una promesa para ti y para las personas que están conectadas. Entonces resulta que yo aquí atrás de mí tengo algunos círculos y colores que tú vas a elegir uno, porque cada promesa, antes de que empecemos el programa, hacemos una oración, pues yo generalmente oro por cada invitado, pero es el Señor el que realmente pues se glorifica por medio de cada una de sus palabras. Entonces, elige tú el color. el que, rosada, rosada, Rosada. ¿Cuál de los rosados? que esté más cerquita de la plantica que está ahí. Acá está. O sea, este, ¿cierto? Sí, Ay, Dios, bueno, voy a parar. Dice, Mateo 8:13. Vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Mateo 8:13. Esa es tu promesa. Y la, amén, y amén. muchas gracias, María Camila, por habernos acompañado. Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo para todos. Dios nos bendice. Amén. Un abrazo muy fuerte para todos. Nos vemos entonces, si Dios así lo permite, el próximo miércoles. Chao. Dios los bendiga.